a todos, bienvenidos una vez más al estudio que estamos llevando a cabo en las 7 iglesias del Apocalipsis. Llevamos bastante adelantados, nos estamos llegando exactamente a la mitad del estudio con esta sexta parte que vamos a iniciar hoy en la iglesia de Tiatira. Estamos conociendo a través de las 3 iglesias que ya estudiamos y esta que estamos llevando a cabo, una serie de enseñanzas valiosísimas que nos permiten llegar a entender no solo el ambiente contextual de lo que pasaba en aquellas iglesias a finales del primer siglo, sino la enseñanza vital que cada una de ellas contiene para cada uno de nosotros, que se ha transmitido a lo largo de los siglos para llegar hasta nuestros días. Hoy estamos en la parte de las recriminaciones, en la segunda parte en lo que concierne a la iglesia de Tiatira, y vamos a tratar de que entendamos con la mejor claridad posible lo que el Señor le está diciendo a la iglesia de Tiatira, porque recuerden que cada cosa de lo que se reflejaba en aquel momento, ya sean las cosas buenas que el Señor le decía a las iglesias como aquellas que el Señor les recriminaba, tienen la prerrogativa de avanzar, como lo digo, a lo largo de los tiempos y llegar hasta no solo la iglesia de hoy, sino de forma puntual hasta cada uno de los siervos. Así que dispongamos nuestro corazón con verdadera alegría, con verdadero gozo y sobre todo con deseo ferviente de conocer lo que el Señor quiere mostrarnos en este momento. Gracias a cada uno de ustedes por estar acá y gracias por continuar en fidelidad al Señor en el estudio de su palabra. Yo sé que el Señor bendecirá cada una de nuestras vidas dándonos el mayor entendimiento posible para que podamos retener esta enseñanza, la podamos atesorar en el corazón, la podamos practicar en nuestra vida cristiana y la podamos enseñar a otros. Es así como vamos a continuar entonces con la Filmina 46. Recuerden que este grupo tuvimos que dividirlo en dos partes porque el estudio de esta parte de acá de lo que corresponde a las recriminaciones se compone de 18 filminas y era muy difícil en un solo espacio para no alargarlo más allá de lo aconsejable, reducirlo en dos partes. Hoy estamos en la filmina 46, que es la novena de las 18 que componen esta parte del estudio, y estamos en el versículo 20, donde el Señor, al escribirle a la iglesia de Tiatira, le dice al ángel, al líder, al pastor, al guía que el Señor tenía en ese lugar, que él tiene algunas cosas contra la iglesia de Tiatira, y una de ellas era que toleraba a Jezabel, una supuesta profetisa, a que enseñara y sedujera a los siervos del Señor a cometer fornicación y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hemos dividido el estudio en varios puntos particulares en cuanto a esta parte de la recriminación. Habíamos visto 11 en el estudio anterior y ahora vamos por el número 12. Y debe sernos totalmente claro que para entender la enorme gravedad de lo que esto sucedía en la iglesia de Tiatira y el peligro latente que, como les dije al principio, se puede transmitir y de hecho se transmite y es real a lo largo del tiempo hasta nuestras vidas, es necesario que lo veamos con el mayor grado de detalle, con el mayor grado de cuidado y sobre todo advertidos de que este tipo de corrupciones que se practicaban en no solo en la ciudad de Teatira, sino que habían ingresado dentro de la iglesia, también se practican hoy. Un aspecto importante dentro de lo que debemos entender para comprender esa gravedad es que en aquellos días los adivinadores o profetas, en este caso podríamos llamarlos pseudo profetas, o gente que llegaba y decía que tenía visiones acerca del futuro, en la sociedad romana y griega era de lo más natural. Es decir, estos supuestos adivinadores conocían el futuro o decían conocer el futuro de las personas, y así lo que hacían era simplemente estafar a los crédulos. Uno de los más conocidos en este sentido fue uno llamado el oráculo de Delfos, dedicado a uno de los falsos dioses griegos llamado Apolo. El oráculo de Delfos se encontraba aproximadamente a 9,5 kilómetros del Golfo de Corinto, en lo que es Grecia. Tanto en el pasado como hoy es Grecia. Eso queda al sur, llegando ya cerca del mar Mediterráneo, ahí en las costas que conforman la parte más sur, hacia abajo, por decirlo de alguna manera, de lo que hoy es Grecia.
Entonces, como es obvio, siendo que la sociedad romana y la griega de aquellos tiempos eran muy adeptos dentro del paganismo que sostenían a creer en adivinadores y profetas, y repito, este oráculo de Delfos era su mejor y más famosa expresión, los creyentes que habían en Tiatira, que en su momento habían creído en el evangelio que les había sido predicado, obviamente provenían de un pasado en el cual ellos también creyeron en este tipo de oráculos. Por lo que pareciera tener sentido el creer que cuando de pronto dentro de la iglesia del Señor aparece una supuesta profetisa que para poder ingresar y poder crear aquella cabeza de playa de la que hablamos la vez pasada, pudiese tener autoridad dentro de la iglesia, tenía que llegar fingiendo ser una creyente también. Y con el paso del tiempo, esa cabeza de playa que esta mujer hizo crecer dentro de la comunidad de creyentes, aumentó y con el paso del tiempo ella se convirtió en una voz autorizada que fue oída y que fue seguida y fue obedecida por algunos dentro de la comunidad de los creyentes de Tiatira. Llegamos así a la Filmina 47. Siempre estamos en el versículo 20. De hecho, toda esta parte del estudio vamos a permanecer en este versículo 20. Vamos a seccionar, como ya lo vimos en el estudio anterior, a seccionar este versículo para conocer casi que frase por frase qué es lo que esta mujer hacía. Bueno, pues lo que vimos anteriormente era que ella pregonaba ser una profetisa que dentro del medio de los creyentes, por el hecho de haber estado dentro de la iglesia y decir o hacerles creer, más el arraigo pagano de creer en profetas y en adivinadores, algunos dentro de la iglesia le permitieron a esta mujer ingresar y engañarlos. Pues dentro de lo que esa mujer hacía era que, como dice aquí la carta que el Señor le manda a la iglesia, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Como un treceavo aspecto importante que debemos destacar aquí, tener vigente y sobre todo verlo con el debido cuidado, es que en la iglesia, no solo en la iglesia lo que corresponde a Teatira, sino que en la iglesia a lo largo de toda la historia, según la medida de la credibilidad que tenga un maestro o un líder, así será la influencia que éste conseguirá dentro de los siervos. Es decir, si los miembros de la iglesia le dan una gran medida de credibilidad, aceptando lo que está diciendo, lo que está enseñando, lo que está propalando, pues obviamente la influencia que él tendrá irá creciendo, irá aumentando y obviamente se irán sumando más cantidad de siervos, de personas que lastimosamente van a caer bajo su influjo y bajo su engaño. Si a esta parte, repito, se le agrega que una persona con influencia, con oratoria, con supuesto conocimiento de los eventos futuros, llega y se dice a sí misma profeta, recuerden que esta mujer no fue que se nombró profeta por medio de un tercero, sino simple y sencillamente de su propia autoridad, así lo hizo sin tener que demostrar pruebas de ninguna naturaleza más que el hacer la afirmación de que ella era profeta. Así, con esta presentación, con esta condición, con esta supuesta capacidad para hablar sobre eventos futuros, la autoridad para enseñar a una cantidad de ingenuos que le dieron aceptación dentro de la comunidad cristiana, pues prácticamente queda autorizada y de tal aceptación que uno debe concluir casi que por necesidad que fue avalada por el silencio del liderazgo, ya que evidentemente alguien ahí debió haberse opuesto a lo que esta mujer hacía. Entonces ella, ante tal aceptación que empezó a tener, repito, dentro de esa cabeza de playa que se fue extendiendo cada vez más, el seducir a algunos de los creyentes de la congregación con doctrinas corruptas, prácticamente solo hay un paso. Es decir, llega un momento en que la posición de credibilidad de ese líder es tal que cuando empieza a introducir doctrinas torcidas y completamente antibíblicas, ya dentro de la congregación la mayoría no siente que tiene la autoridad y sobre todo no tienen el valor suficiente para detener este tipo de cosas y permiten y aceptan que se propaguen este tipo de cosas corruptas. Tengámoslo presente, porque esto es precisamente lo que sucede hoy en día. Por lo tanto, debemos estar total y completamente preparados
para repeler en el momento mismo en que seamos capaces de detectar este tipo de cosas, de rechazarlo, de detenerlo y de amonestar a nuestros consiervos para que no caigan en esa trampa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con una iglesia como en determinado caso pudo haber sucedido en Tiatira? Que ha sucedido en las iglesias de siempre y que suceden en las iglesias de hoy. Bueno, pues simple y sencillamente que cuando uno de estos testaferros de Satanás se presentan ante una comunidad, ellos se aprovechan de la inmadurez de algunos de los siervos, se aprovechan del miedo de algunos de ellos. Ese miedo es a contrariar al supuesto profeta. Y obviamente también hay un tercer aspecto que aquí se le suma, que es la falta de dirección pastoral. ¿Por qué lo digo? Porque para mí es claro y evidente que el líder de la congregación debió haberse interpuesto entre esta mujer y el resto de la congregación para impedirle totalmente bajo la autoridad pastoral que Dios le entregó, el que esta mujer hiciese los estragos que estaba haciendo dentro de la iglesia de Teatira. Y repito lo del miedo porque es importante, porque se da exactamente hoy en día. Muchos en estas congregaciones donde abundan estos falsos apóstoles y estos falsos profetas, la mayoría de la comunidad cristiana o de las personas que ahí se reúnen no se les oponen porque simple y sencillamente les da miedo de que quizás eventualmente aquello que les dice este supuesto profeta sea cierto y ellos se estén oponiendo a Dios. Y de esto se aprovechan estas personas para dominar a la congregación. Llegamos a la Filmina 48 y dentro del 14º punto que es importante que lo tengamos claro con respecto a lo que significa la acusación que se le hace a esta mujer de hacer que los siervos del Señor fornicaran y comieran cosas sacrificadas a los ídolos. Es clarito, clarito que aquí se hace una alusión a las prácticas de que ya vimos en iglesias como la de Éfeso, donde se practicaban las doctrinas de Balaam y las de los nicolaitas, que eran precisamente que invitaban a los creyentes a cometer este tipo de actos de fornicación y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esto lo podemos ver también en Apocalipsis 2, 14 y 15 con la iglesia de Pérgamo. Sin embargo, por muy hábil que Jezabel sea, hay algo que debe tenernos totalmente claro, es que se necesita la voluntad del siervo para caer. Esto tengámoslo presente, porque a nadie le van a torcer el brazo para que acepte doctrinas totalmente corruptas como las que se estaban produciendo aquí en Tiatira. El siervo tiene que disponer su voluntad, ya sea por ignorancia, ya sea por ingenuidad o por lo que sea, para creerle a este tipo de cosas. Y existe todavía hoy lo que podríamos llamar una puerta trasera que Satanás usa para contaminar a la iglesia. De esto nos advierte Judas en el capítulo 1, específicamente en el versículo 4, en el versículo 8 y en los versículos 11 y 13, sobre este tipo de gentes que ingresan a las comunidades de creyentes para embaucarlos y engañarlos y hacerles caer. Ahora, podríamos preguntarnos aquí, ¿cuál es esa puerta trasera con la que se contamina al siervo? Porque debemos entender que conocerla y sellarla es urgente para el Hijo de Dios, no solo para impedir que se contamine su propia vida, sino para impedir que ésta contamine a otros miembros de la congregación. Es precisamente lo que vamos a ver, cuál es esa puerta, cómo la conocemos y sobre todo cómo la sellamos. Pasamos a la filmina siguiente, que para nuestro efecto es la 12ª de las 18 que componen esto, y vamos a ver cuál es esa puerta trasera, ese elemento en el cual eventualmente el creyente podría estar, si no está debidamente atento, en el cual podría caer. Bueno, el agente primario para que eventualmente el siervo pueda caer o repeler con firmeza este tipo de cosas, está obviamente en el siervo mismo. Así, hablando, por ejemplo, a los creyentes de Éfeso, el apóstol Pablo les escribe, requiero, hablándole a los efesios, repito, requiero que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús,
En cuanto a la pasada manera de vivir, recuerden que esto alude al viejo hombre. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4, 17 al 23 y también podríamos repasar 1 Corintios 10 del 6 al 12. Vean que aquí, de manera muy concreta, muy específica, Pablo hace alusión a lo que es la vieja naturaleza, el viejo hombre, es decir, lo que éramos nosotros antes de conocer al Señor Jesucristo, así como el nuevo hombre en Cristo, es decir, una vez que hemos nacido de agua y del Espíritu, que hemos sido adoptados por gracia como hijos de Dios, adquirimos esta nueva condición. Y es importante tenerlo claro, porque recuerden, a veces esa vieja naturaleza trata de surgir desde lo más profundo de nuestro ser para hacernos caer. Por eso es que hay que tener muchísimo cuidado de que no venga uno de estos farsantes a tratar de despertar a ese viejo hombre, no solo en nuestro propio ser, sino en el de nuestros consiervos que están alrededor nuestro. Seguimos con la filmina siguiente, que es la 13 de 18, y tenemos aquí como causas primarias que el siervo debe tener presente para no caer en las trampas y no permitir que en algún momento determinado pueda ser lleno de este tipo de mentiras y de doctrinas totalmente corruptas. Porque recuerden, a veces si el Hijo de Dios y cada uno de nosotros, ustedes y yo, no caminamos en total atención y totalmente velando en nuestro entorno, podríamos en algún momento estar caminando al filo de la navaja, es decir, corriendo riesgos que no solo son innecesarios, sino que son extremadamente peligrosos. El Hijo de Dios no se puede dar esos lujos de caminar al filo de la navaja. Y para esto hay tres verdades que siempre, de manera constante, deben estar frente a mis ojos, deben estar frente delante de mí para que yo las tenga presentes y estar totalmente atento a las circunstancias que rodean mi vida y poder enfrentarme a este tipo de situaciones. El primero de esas tres verdades ya la acabamos de mencionar en el pasaje anterior, es el riesgo latente de que ese viejo hombre que hay en mí pueda eventualmente, estimulado por fuerzas extrañas o aún por un corazón engañoso, que pueda tratar de surgir e involucrarnos en situaciones de las que luego tengamos que arrepentirnos. A esto nos advierte Pablo cuando en Romanos 7:15 nos dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Vean qué clara advertencia y tremenda, viniendo del apóstol Pablo, lo que nos está diciendo aquí, que aún en el caso de él había cosas que él no quería hacer, pero que probablemente esa vieja naturaleza trataba de llevarlo a esas cosas. Y las cosas buenas que él sabía que tenía que hacer obedeciendo a la palabra de Dios, él sentía la oposición de esa vieja naturaleza que eventualmente lo llevaba, como dice él, a aborrecer las cosas que estaba haciendo. Entonces recordemos que esa vieja naturaleza está agazapada dentro de mí, esperando para hacerme caer. Tenemos en cuenta esto y revisemos también Efesios 2 del 1 al 3 para que tengamos firmeza y seguridad en esta verdad que nos está diciendo aquí esta realidad de esta vieja naturaleza. Entonces tenemos claro también que depende de mí mantenerlo sometido. ¿Y cómo logro mantenerlo sometido? Pues viviendo para el Señor. Filipenses 1:21. ¿Y cómo hago yo para estar viviendo constantemente para el Señor? Bueno, pues un mecanismo es obviamente el estudio continuado de la palabra de Dios. Seguimos con la Filmina 14 de las 18 de esta serie y estamos en las tres verdades que debemos tener presentes siempre frente a nuestros ojos. La segunda es una que hemos citado con una regularidad increíble, pero es imperativo que la tengamos presente porque está ahí, es parte de nuestro ser, de nuestro cuerpo, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos y debemos estar totalmente listos y preparados para cuando ese corazón engañoso que a veces trata de involucrarnos en cosas indebidas, me infunde una falsa seguridad. Aquí Jeremías 17:9 es totalmente claro. Debemos estar preparados porque el corazón no solo nos puede engañar, sino que también es perverso. Significa que de lo que de él salga eventualmente puede ser algo que tenga el grado de perversidad. Por lo tanto, debemos estar atentos
a la clase de sentimientos, pensamientos, deseos y emociones que emanan de nuestro corazón. Y el apóstol Pablo también nos hace una advertencia en 1 Corintios 10:12 cuando le dice al creyente, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esto significa que la firmeza en la cual yo debo estar no es en mis propias capacidades y en mis propios esfuerzos, sino que la firmeza sobre la cual yo debo estar constantemente sujeto y apoyado es, en primera instancia, lo que dije hace un rato, en la palabra de Dios, que la cual es la que nos va a dar todo el instructivo, la fortaleza y el conocimiento necesario para que ese falso sentimiento que eventualmente nuestro corazón quiera introducir dentro de nuestro pensamiento no tenga ningún efecto. Así se llama al siervo a mantener siempre un estado de alerta y de vigilancia de manera constante de todo aquello que lo rodea. Esto lo podemos ver en palabras del Señor mismo en Mateo 26:41. También es un llamado importante para aquellos dentro de la congregación que se creen autosuficientes, es decir, hay consiervos que eventualmente se creen en un estado espiritual tal que no hay, según ellos, fuerza que los pueda dominar o que los pueda hacer caer. Hay que tener muchísimo cuidado precisamente por esto que acaba de decirnos Pablo. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Recuerden que el maligno con el cual estamos bajo ataque es un ser poderoso. Así que no menospreciemos ese poder que tiene y mantengámonos en completo estado de alerta, que es precisamente esa alerta la que se nos está diciendo aquí con respecto a estos hermanos o consiervos que se creen autosuficientes. Estos son los que se vanaglorian de cosas y hay algunos de ellos dentro de la comunidad de creyentes. Hay que tener muchísimo cuidado porque, repito, también esto, el considerarte autosuficientes y el vanagloriarse de una condición de espiritualidad superior a la de otros. Es simplemente ese atisbo de un corazón engañoso que quiere hacer caer a este siervo y llevarse junto con él a otros que lo admiran, lo reconocen, lo ven, lo alaban, pero que no es la manera correcta porque no es así como debe actuarse. El siervo debe actuar siempre en un marcado grado de humildad y de servicio para con sus consiervos. Llegamos así a la filmina 52, perdón, a la filmina número 15 de las 18 y como les dije al principio, hoy vamos a permanecer en el versículo 20. Estamos en la tercera de las tres verdades que debemos tener siempre presentes delante de nosotros. La tercera es que si no maduramos y no crecemos en la sabiduría necesaria delante del Señor, pues simple y sencillamente vamos a estar sujetos a los ataques de nuestro enemigo. Nuevamente el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 4 versículo 9 nos dice a usted y a mí de manera clara, terminante, verdadera, real, nos dice, mas ahora, en este momento, para los Gálatas, ahora, en este momento, para cada uno de nosotros, dice, siendo conocidos por Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? En otras palabras, el no madurar y crecer en sabiduría, en el conocimiento de la palabra del Señor, ¿qué hace? Llevarnos a pobres y débiles rudimentos de prácticas ya pasadas que debimos haber superado y las cuales en su momento nos tenían esclavizados haciendo cosas que no servían de nada. Y Pablo dice, ¿cómo es posible que a estas alturas y siendo conocidos ya de Dios ustedes se vuelvan a esos débiles y pobres rudimentos? Bueno, pues lo mismo vale para nosotros. No es posible que en este momento, siendo yo conocido de Dios, siendo usted conocido de Dios, eventualmente por un descuido, por no seguir creciendo y madurando en el conocimiento y la sabiduría de la palabra de Dios, vayamos eventualmente a volver a un estado de pobreza espiritual, practicando rudimentos que ya no tienen ningún valor. Para tenerlo presente, ¿cuáles son esos pobres rudimentos a los cuales Pablo está haciendo alusión aquí y a los que el siervo negligente volvería? Bueno,
Podríamos decir que en esencia es toda aquella práctica ritual del pasado en que estaban los Gálatas antes de creer en el Señor. Es decir, recuerden que en algún momento determinado a los Gálatas, a las iglesias de Galacia, llegaron algunos llamados judaizantes que trataron de decirles algo así, se lo voy a parafrasear, algo así como que, mire, lo que creer en Cristo está muy bien, ustedes acaten el Evangelio, obedezcan el Evangelio, crean en el Señor Jesucristo, pero les dijeron, eso no les basta para ser salvos. Y les metieron el cuento de que si querían ser verdaderamente salvos, tenían, por ejemplo, que circuncidarse. Entonces, a esto es a lo que se refiere Pablo cuando dice esos pobres rudimentos que ya no funcionan dentro de la era de la gracia y a los cuales los Gálatas estaban tratando de ser llevados por estos falsos maestros y por estos engendros de Satanás, como dije, que los trataron de engañar y algunos de ellos cayeron en la trampa, por lo que Pablo tiene que decirles, ¿cómo es posible que ustedes se vuelvan de nuevo a los débiles y pobres rudimentos y se quieran volver a esclavizar después de haber recibido el único y verdadero evangelio que les fue predicado? Pablo es claro en cuanto a esto. Dice en la carta a los Efesios 2:9, dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. No son las prácticas rituales que se pudieron haber hecho en el pasado, haciendo esto, aquello, dejando de hacer esto o aquello, lo que eventualmente llevaba a la gente a la salvación. Por lo menos no era así con la práctica de la ley. Pablo es claro cuando dice que por las obras de la ley nadie iba a ser justificado delante de Dios. Bueno, pues ahora sabemos que los Gálatas trataron en algún momento, engañados por estos judaizantes, de ser llevados de nuevo a las prácticas de la ley, y eso es a lo que Pablo se refiere aquí con débiles y pobres rudimentos a los cuales estaban siendo inducidos los Gálatas. Bueno, pues hoy en día sería prácticamente, aunque ya no hay esta influencia de los judaizantes en nuestro tiempo, por lo menos no en nuestro contexto, siempre hay cositas ahí que dentro de lo que eventualmente, sobre todo aquellos que no nacieron en el Evangelio y que llegamos varios años, 20 o 25 años después, a conocer al Señor, que practicamos cierto tipo de cosas en los que luego, cuando llegó verdaderamente el conocimiento de la palabra de Dios, nos dimos cuenta que no servían para nada. Eso sería como si regresáramos a esas prácticas que no sirviendo para nada, volviésemos nosotros a practicarlas como viejos, débiles y pobres rudimentos de la fe. Pasamos a la filmina 15 y aquí hay una explicación que me pareció importante que la conociéramos con el grado de detalle con que está explicada aquí por parte de un comentarista que se llama de apellido Trenchard, acerca de lo que son los pobres rudimentos de los cuales Pablo alude en Gálatas, a la carta a los Gálatas, y que tienen la vigencia y el hecho, como les dije al principio, de que si bien es cierto, ya no hay peligro de que los judaizantes vengan aquí a nuestro contexto a hablarnos sobre ese tipo de cosas, siempre hay pequeños detalles que deben ser valorados y deben ser rechazados. Al propósito, dice Trenchard, volvemos aquí al paralelismo que Pablo establece entre la esclavitud gentilicia que acabamos de reseñar y las observancias externas que recomendaban los judaizantes. La revelación del Antiguo Testamento venía de arriba, de Dios, quien quiso iluminar por ella la conciencia de su pueblo, colocando delante de ellos también la esperanza mesiánica. La labor negativa del rabinismo había vaciado la palabra escrita de su verdadero sentido espiritual, encerrándola dentro de la cáscara estéril de las tradiciones de los padres. Aquí aclaro, a lo que se está refiriendo Trenchar aquí es que la práctica de los judíos había incrementado una serie de normas políticas y procedimientos que estaban sumados a lo que decía la palabra de Dios y habían hecho, como dice aquí Trenchar, habían encerrado la ley dentro de una cáscara estéril de las tradiciones de los padres. Continúo. No importaba pues que el origen de la ley de Dios hubiese sido del cielo si lo que quedaba en ejercicio normal era lo carnal, es decir, lo que decían los maestros de la ley. Aún más, el estado de esclavitud espiritual era tanto más inicuo por cuanto pervertía una verdadera revelación original, es decir, la ley que provenía de Dios. Entre los gentiles también había habido una revelación primaria. Recuerden que los gentiles no tenían en aquel momento ley como la tenían los judíos, pero dice Trenchar aquí con verdad que había una revelación primaria a través de las obras de Dios. Romanos 1:20 y 21 que se había pervertido
por el raciocinio de mentes depravadas, al cesar estas de someterse a Dios como fuente de toda sabiduría y de ciencia. Aquí lo que está diciendo Trenchar es que simplemente la verdadera revelación de la existencia de Dios escrita en su creación, como lo vemos por ejemplo en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, todo esto había sido pervertido por parte de los hombres al crear falsos dioses y atribuirles a ellos la creación del mundo, tal y como lo conocemos hoy. Continúa Trenchar y dice, los israelitas eran más culpables por haber pecado contra una luz mucho más clara, convirtiendo la palabra de Dios en una mera observación escrupulosa de días, de meses, de tiempos y de años, sin que se recordara el sentido original de las fiestas, que venían a ser la consagración de todo a Dios. Es decir, pasaron sobre lo válido y montaron un cascarón sobre todo esto sin valor. Continúa a Trenchar y dice, así se colocaban sobre el mismo nivel que los paganos que gemían bajo una esclavitud moralmente más execrable, es decir, despreciable. Todo había sido bueno en sus principios, pero se había convertido en ocasiones legalistas por las que los esclavos del judaísmo procuraban ganar mérito. Por la semejanza íntima de la primera esclavitud de los Gálatas con el sistema que proponían los judaizantes, Pablo pudo exclamar como padre dolorido, ¿cómo es que os estáis volviendo otra vez a los débiles y pobres rudimentos? Vean que aquí la explicación que da Trenchar es bastante clara, me agradó muchísimo, creo que deja bastante clarito lo que serían los pobres rudimentos en aquel momento, que en alguna medida es solamente extrapolamos lo que ahí dice para aplicarlo a ciertas conductas de nuestra propia vida. Seguimos con la filmina 16 de las 18 que componen esta parte del estudio. Estamos en el aspecto, en el punto número 16 también, del 16, que resumiendo lo que hasta aquí hemos visto, tenemos que el poder de las Jezabel, es decir, de aquel momento, como todas las que han habido a lo largo de la iglesia hasta nuestros días, que hoy sobreabundan de una manera escandalosa, todo el poder de esas Jezabeles de siempre se debe a básicamente a la falta de crecimiento y obediencia constante que el siervo del Señor le debe a cada momento de su vida. Si el siervo no está atento, no está creciendo, no está obedeciendo, no se está instruyendo debidamente y está madurando y aprendiendo a entender e interpretar y obedecer la palabra de Dios, pues simplemente va a caer en algún momento dentro de alguna de estas falsas Jezabeles que va a venir a engañarlo. Luego, lo cual, además de que esto anterior es una clara rebeldía al mandato del Señor, estamos además cayendo en un riesgo extremadamente grande. Sobre esto dice 2 Pedro 3:18, mandándole a usted y mandándome a mí la obligación de crecer y obedecer de manera constante cada día en nuestras vidas, dice el apóstol. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuál es la única forma existente, por lo menos efectiva, real, continua, diaria, de crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Pues conociéndolo en su palabra, leyendo su palabra, conociendo lo que hay ahí y escuchando, como el Señor nos lo dice en cada una de las iglesias, lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Bueno, pues aquí está el Espíritu hablando a través del apóstol Pablo y diciéndome a mí y diciéndole a usted, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y termina con una alabanza cuando dice, a Él, al Señor Jesucristo, sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pues bien, si es tan claro como aquí lo dice, pues lo único que tenemos que hacer es obedecerla. Un tercer aspecto es qué causa la falta de esto, es decir, el hecho de que un siervo de Dios no crezca en conocimiento y gracia de su Señor Jesucristo. Bueno, pues que si no se crece, si no se madura, si no se ya alcanza un estado espiritual fuerte y bien fundado, lo que se va a producir es que no habría una verdadera convicción, es decir, que habría ausencia de convicción y conocimiento de la palabra de Dios. Y en ausencia de convicción y conocimiento de la palabra de Dios, pues lo que queda es simplemente debilidad ante el enemigo cuando nos ataque. Entonces, si ignoro lo que debo hacer
y ese debo hacer está en la palabra de Dios, pues simplemente ¿qué? ¿No lo hago? Si lo ignoro, no lo hago y me justifico, no, mira, señor, es que yo no sabía que tenía que hacerlo y por eso no lo hice. No, esa es la excusa más torpe, más tonta que se puede dar, porque la enseñanza de lo que yo debo hacer está en la palabra de Dios. Y si lo ignoro es simple y sencillamente porque no estoy llegando a estudiar la palabra de Dios. Y eso está bajo mi total responsabilidad y eso está bajo mi total condición de que si no lo hago, pues el Señor simplemente me ama y por lo tanto me disciplina. Entonces no hay forma de que me excuse y de que pueda justificarme delante de Dios. Llegamos así a la Filmina 17, que para estos efectos sería la penúltima de este grupo. Y como les dije, lo resumíamos en el versículo 20, donde el Señor indica que aquella mujer, Jezabel, el Señor la acusa de que enseña y seduce a sus siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Estamos resumiendo ese poder de Jezabel y dentro de los aspectos que es importante también señalar es que una vez que se ha establecido la infidelidad del siervo hacia su señor, esto abre el camino a que sea engañado. Es decir, en el momento en que el siervo se despreocupa de crecer y fortalecer su conocimiento del mensaje del Señor, en ese momento él está abriendo la puerta para que vengan otros y lo instruyan, lo engañen, lo confundan y lo perviertan. Así, esa falsa seguridad que a veces algunos tienen, pero que no tiene ningún fundamento real porque no están debidamente entregados a aumentar ese conocimiento a través del estudio de la palabra de Dios, es una de las astucias, de las formas astutas en que Jezabel utiliza para engañar y hace que ese siervo regrese a esos rudimentos de la doctrina de Cristo de la cual nos habla Hebreos 6.1. ¿Por qué? Porque si no se tiene seguridad, si no se tiene el suficiente conocimiento y entonces se produce esa falta de seguridad e infidelidad, pues obviamente otro viene y llena con falsedades, con mentiras, con engaños, con rudimentos, con cosas que son corruptas, llenan esos campos que el siervo no ha querido llenar con la sana doctrina de la palabra de Dios. Entonces, esto es, para el siervo equivale a quitar la mirada de Cristo y poner los ojos en cualquier Jezabel que haya a su alrededor y creerle. Hay un par de advertencias que se nos da aquí en la palabra de Dios. Una está en Proverbios 4:25, cuando el proverbista escribe, hablándole al siervo, que tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes por delante. ¿Y qué es lo que tenemos por delante? Pablo nos lo aclara en Filipenses 3:14, cuando él hablando de sí mismo y diciéndomelo a mí, diciéndoselo a usted, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿dónde tengo yo los ojos puestos? ¿Dónde dirijo mis párpados? Pues hacia la meta que es el premio del supremo llamamiento de Dios en el Señor Jesucristo. Creo que hasta aquí podemos concluir sin ninguna duda que solo siendo muy, pero muy torpes, y esto dicho en su mayor grado de expresión, puede un verdadero siervo de Dios ser cegado por una de estas falsas doctrinas que tanto se han introducido dentro de la iglesia. Así que estemos alertas y estemos siempre preparados. Llegamos así a la Filmina 18 de las 18 que componen esta parte del estudio, por lo que estamos llegando por lo menos a la parte final de esta versículo 20 y tenemos como el punto número 17 que todo lo anterior me lleva de manera conclusiva a estas conclusiones, valga la redundancia. Primero, que si soy instruido y crezco en conocimiento, ninguna enseñanza perfecta me afectará. Y esto no es una creencia barata o es una creencia que se apoya en mis propias fortalezas. No, es una verdad que se apoya única y exclusivamente en el conocimiento de la palabra de Dios, en la obediencia y en la lealtad a nuestro Dios. En cuanto seamos bien instruidos, aquí precisamente lo que estamos haciendo es siendo bien instruidos. Crecemos en conocimiento, entonces cuando alguien viene con una enseñanza perversa, tendremos los argumentos necesarios para rechazarla. Segundo, si estoy madurando espiritualmente, Jezabel no tendrá poder sobre mí
para seducirme. ¿Por qué? Porque tengo la madurez, el conocimiento y la fortaleza en el Señor suficiente para poder rechazar y repeler de manera contundente cualquier tipo de seducción de la forma en que se presente. Tercero, si mis convicciones a las ordenanzas del Señor, es decir, la seguridad que yo tengo en lo que el Señor me dice que debo hacer, son totalmente firmes, como deben serlo, porque son palabra de Dios, entonces el caer en fornicación, ya sea de pensamiento o de hecho, no será nunca una opción para mí. ¿Por qué? Porque esas convicciones en las ordenanzas y de la palabra y la firmeza de lo que el Señor me enseña, me ayudarán, repito, como dije también hace un rato, a repeler este tipo de tentativas del maligno y de esas Jezabeles que quieren involucrarme con este tipo de actos corruptos. Y cuarto, si mantengo un paso de obediencia constante, ninguna forma idolátrica ocupará un lugar en mi vida. Insisto, mantener un paso de obediencia constante significa día con día, hora con hora, minuto con minuto. No hay forma de que una forma idolátrica, cualquiera que ésta sea y quien quiera que sea que se acerque a mí para tratar de contaminarme, ocupará nunca el lugar que solo merece mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Muy bien, aquí estaríamos terminando entonces el estudio de esta semana. Gracias por haber permanecido hasta el final y aprendamos, por favor, porque miren, el peligro es tan enorme y cada vez que uno ve cómo se comporta el mundo se da cuenta que vamos directamente, o va el mundo, perdón, directamente hacia un estado de perdición absoluta y que por lo tanto, de acuerdo con las señales de los tiempos, la venida del Señor está a las puertas. El arrebatamiento de la iglesia está a las puertas, pues mantengámonos ocupados en la era del Señor haciendo el trabajo para la cual hemos sido llamados. Gracias por estar aquí y recuerden darle a otros la oportunidad de que también puedan escuchar estos mensajes para que ellos también lleguen al conocimiento del Señor Jesucristo como Señor y Salvador y también se cuenten dentro de los de la familia de fe. Gracias a todos y con la ayuda del Señor nos estaríamos escuchando la próxima semana.